Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en esta mañana y vamos a ir al libro de Levítico. Levítico capítulo 26. Hemos estado estudiando estos temas, pero ahora lo vamos a profundizar un poquito desde otra perspectiva. Levítico 26. Vamos a leer los primeros versículos. Antes de que tomaran posesión de Israel, de la tierra prometida, el Señor le dio leyes a su pueblo. Y en este capítulo 26, ya de los últimos capítulos de la ley levítica que se llama, el Señor quiso volver a impresionarles del llamado que les estaba haciendo. Pongan atención. Versículo... Discúlpenme que me perdí del capítulo. Sí, que estaba en Números. Yo mismo me equivoqué. Acá está. Ok, prefiero leerlo de la Biblia directo. Capítulo 26. Y quisiera que meditemos en una parte, dice, del versículo 1 en adelante. Leamos. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ya en el primer versículo nos hace referencia que el Señor está resumiendo los primeros dos mandamientos. Yo soy Jehová vuestro Dios y no haréis escultura ni las adoraréis. Primeros dos versículos. Guardad mis sábados y reverenciad mi santuario. Yo soy Jehová. Si andáis en mis preceptos, vamos a hacer pausa ahí. Ahí en esos dos textos que continuaron, está resumiendo los otros dos mandamientos. Debes guardar mis sábados. Y después proclama su nombre. Yo soy Jehová. Para que lo entienda, lo que está diciendo ahí es, respetarás mi nombre. Y luego de que ha resumido la ley en dos versículos, resumido la ley en cuanto a nuestro trato que debemos tener con Él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tus fuerzas. Entonces el Señor comienza. Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo enviaré las lluvias a su tiempo. Para la gente de ese tiempo, ¿qué significa la lluvia? Comida, sustento, el pan en la casa. Y al árbol del campo
dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia. Alcanzará la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Hay un problema de seguridad hoy en día en Iquique? ¿Hay un problema de seguridad en Chile? Mire lo que está diciendo el Señor. Si guardáis mis mandamientos y mis preceptos. Seguimos. Yo daré paz en la tierra y dormiréis sin que haya quien os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, desecharéis lo añejo para guardar lo nuevo. Pero pongan atención, muchas veces se predica que cumple con el Señor, da el diezmo, la ofrenda, la ley, para la bendición. Pero eso no es correcto. Eso no es correcto. A eso le llamamos el evangelio de la prosperidad. En el siguiente versículo está el secreto de la prosperidad. Yo, dice el Señor, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Los mandamientos, los preceptos, ¿son para qué? Para que el pecado no haga separación ¿con quién? Con Dios. Para que con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, amemos al Señor. Y entonces cuando amamos al Señor con todo nuestro ser, con todos nuestros bienes, el Señor ha prometido ¿qué cosa? Moraré en medio de ustedes. Y donde está el Señor, no hay hambre. Donde está el Señor, no hay sed. ¿Dónde está el Señor? No hay algo que te robe la paz. Porque quien habita con el Señor puede morar confiado. El secreto para que Israel viviera en paz era que su Señor morara en medio de ellos. Vamos a ir a Levítico 27, el siguiente capítulo. Como debían apartar de ellos el pecado, el egoísmo, el mal.
la no misericordia al prójimo, el Señor les puso una condición de amor para que uno de los más grandes males que tiene el hombre no tomara control del corazón humano. Les dijo en el versículo 30 y 32 de Levítico 27, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa apartada para él. No mirará. El 30. Todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Porque el problema del hombre es creer que depende de sí mismo, que él suple sus propias necesidades, que lo que mira, que lo que toca le pertenece. Pero la Escritura dice que todo es ¿de quién? De Dios. Hay inclusive un movimiento por ahí que dice que el diezmo está abolido. No sé si han escuchado eso. Hasta TikTok hacen. Dice que la mejor forma de entregar el diezmo es dándolo a los pobres. Y graban. El diablo sabe cómo engañar. Porque toca la fibra sensible, pero no toca el bolsillo. El diablo toca la fibra sensible, pero le agrada el yo. Y lo vamos a ir entendiendo en este tema. Y dicen por ahí que esto es para el tiempo de Moisés, que ya no corre. Pero la Biblia da testimonio que antes de Moisés ya existía. Vamos a buscar dos textos, vamos a participar todos. Génesis 14:20, el que lo encuentra lo pueda leer. Y Génesis 28:22, la Escritura lo guardó para que entendiéramos que esto no tiene que ver con la ley de Moisés. Dale, Margarita, primer texto. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, el padre de la fe, ¿qué hizo? Diezmó. Diezmó a Melquisedec, que era un sacerdote que servía ¿a quién? Al Dios Altísimo. Génesis 28:22. ¿Quién lo encontró? Pueda leerlo. Jacob apartó ¿qué cosa? El diezmo. El diezmo para el Señor. Interesante. Vamos a ir a otro texto. Hechos 17:25. Nuevo Testamento. Vamos a entender algunos principios de cómo se mueve esto. Hechos 17:25. Dice así la Escritura. Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Será que Dios necesita el diezmo? No. Interesante. Pues Él es quien da toda vida y aliento y todas las cosas. Nuestro aliento de vida, la vida que tenemos hoy, ¿quién la otorga? Dios. Y Dios no tiene necesidad del dinero.
Y entonces, ¿por qué lo pide? El Señor dice, Salmo 50:10, Ageo 2:8, Deuteronomio 8:18, todas las bestias del bosque, los millares de animales que hay en los collados, mía es la plata y el oro. Él te da el poder para hacer riquezas. Todo es del Señor y Él te da el poder para que puedas trabajar, para que puedas ganar el sustento. Entonces, ¿cómo es eso que el Señor pide? Mis queridos hermanos, el diezmo tiene por fin entender que dependemos ¿de quién? De Dios. Y que no es mi trabajo el que me soporta, es Dios. Y que yo al desprenderme, lo que estoy reconociendo es que si yo me desprendo, Él se desprende y da a todas sus criaturas alimento. Dios no se sirve a sí mismo. Él es amor y sirve a todas las criaturas con el mismo principio. ¿Usted ha sacado cuenta que el sábado es el 10% de la semana? Si usted suma 7 por 24, le va a dar un resultado de 168. Y si usted cuenta las horas que usted está despierto en el sábado, de esas 168, que aproximadamente son 16 horas, tomando en cuenta la recepción, usted va a dar el cálculo de que es el 10%. Es decir, el Señor no pide solamente parte de lo que usted produce. Lo que Él quiere es tiempo del que usted tiene, de que Él le ha regalado a usted. Que usted pueda apartar ese tiempo para servirle, para estar con Él. Y entonces uno dice, ¿y cómo se mantenía el templo? En Nehemías capítulo 10, 30 y 32, por amor al tiempo, usted puede encontrar que había una ofrenda especial anual para la reparación del templo. Y cuando el templo se edificó en base a ¿qué? ¿Al diezmo? Ofrenda voluntaria de agradecimiento, porque ellos querían que ¿qué cosa? Que Dios morara en medio de ellos. Y le hicieron un templo, una habitación para encontrarse con Dios por medio de sus ofrendas. Y el pueblo dio tanta ofrenda que Moisés tuvo que decir, basta, es suficiente. Con esto ya podemos edificar el santuario. La ofrenda tiene el principio de agradecimiento. El diezmo es que usted pone al Señor como socio. Usted le dice, tú me das el aliento, me das la vida, yo te devuelvo para el sostenimiento de aquellos que entregan su tiempo por completo al Señor. Pero la parte que nosotros podemos agradecer es la ofrenda. Proverbios, un hermano que pueda leer Proverbios 11:24. Otro hermano, 2 de Corintios 9, 6 y 8. Otro hermano, Lucas 12:48. Y el último lo leo yo en Mateo 10:8. Primero, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les añadido más, y no hay quienes retienen más de lo que es. Hay quienes les reparten y les es añadido más. Dan y les es dado más. Y hay quienes tienen más de lo que es justo, pero les viene la pobreza.
Interesante el proverbio. Hay personas que dan y el Señor les multiplica. Y hay otros que tienen mucho y de repente, ¿qué les pasa? Quedan en la pobreza. Siguiente texto, 2 Corintios 9, 6 y 8. La palabra. Pero eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor ha dispuesto, ¿qué cosa? Dar, multiplicar. Y descarta el evangelio de la prosperidad. No se da para recibir más, como algunos predicadores dicen, no, dé más y el Señor le va a multiplicar mucho más y dé más. No. El objetivo del dar es con alegría, para que se multiplique ¿qué cosa? Toda buena dávida, no solamente el bolsillo, no solamente las finanzas. Cuando habla de toda buena dávida, carácter. Carácter. Toda buena dávida de la gracia del Señor. El carácter. Y aquel que busca el reino de Dios y toda su justicia, el resto le es por añadidura. Y el Señor le añade, porque eso decía el texto, dará lo suficiente. Lucas 12:48, ¿quién lo encontró? Participemos, ¿sí? Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas y atroces, será tocado poco, porque a todo aquel al que se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A aquel el que el Señor le da. Y aquí no se refiere a dinero, se refiere a conocimiento de la palabra del Señor, entender el propósito de sus leyes. Al que el Señor le dio más de eso, ¿cuánto se le demanda? Más, porque entiende la mente del Señor, el corazón del Señor, el propósito del Señor. Y Mateo 10:8. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia, recibisteis, dad de gracia. La idea del Señor cuando pide al pueblo dar es multiplicar ¿qué cosa? Su gracia. Mis queridos hermanos, no quisiera quedarme en este punto del diezmo porque es muy corto. Quiero ir al agradecimiento. Quiero ir a la visión que tiene el Señor del pueblo de Dios. La misericordia de Dios, la dependencia de Dios para con el pueblo. Debía ser tan perfecta que no solamente el Señor puso el diezmo, no solamente la ofrenda. Van a ir a Deuteronomio 14, 23 y 24. Vamos a revisar un pasaje interesante. Deuteronomios 14, 23, 29. Deuteronomio 14, 23 al 29. Yo creo que hemos estudiado muchas veces en la iglesia el tema del primer diezmo, que es para sostener a los levitas, ¿ok?
Si alguno tiene dudas sobre el primer diezmo, lo invito a leer Números 18-21, lo puede anotar ahí en su Biblia para que lo lea después. Pero en Deuteronomio 14, del 23 y 29, se habla de otra cosa. Dice: comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. En otras palabras, donde iba a estar el santuario, donde se pusiera, dice que iban a comer, ¿qué cosa? El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a ¿qué cosa? A temer a Jehová tu Dios todos los días. Además del diezmo que era del levita, ellos debían dar un segundo diezmo. Vamos a ampliar lo que acabamos de leer con el versículo 29. Allí, en esa comida bonita, hermosa, que va a ser la persona que está agradecida, que lleva los primeros frutos de la tierra y el diezmo de la tierra, allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que se halla en tus poblaciones, y comerán y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Aquí viene la parte, como les digo, el diablo tiene un mensaje paralelo, pero ¿cómo había de ayudarse al huérfano, a la viuda, al extranjero? Un segundo diezmo. Ahí ya no le gusta al hombre, ahí no le gusta el bolsillo. ¿Cómo si yo doy el primero y ahora un segundo? Pero el texto dice: te saciarás, te bendecirá. Era responsabilidad de Israel. Un segundo diezmo voluntario para compartir con aquellos que tenían necesidad. Apenas estamos con el diezmo, y cuando se abre la gloria del Señor mostrando de que en su casa no debe faltar nada a nadie, se descorre el velo de lo que Dios quería para Israel. ¿Quieren vivir en mi tierra prometida? Tened misericordia del prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Siguiente capítulo de Deuteronomio. ¿Por qué? Aquí está el motivo, la causa. 15, del 7 al 8. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni le cierras tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano libremente y le prestarás lo que en efecto necesite. Versículo 11. Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Por qué sucedió el estallido acá en Chile? Nosotros sabemos motivos, pero la mala semilla germina en un corazón que está roído por el egoísmo, que está desagradecido, que tiene rabia. En ese corazón, la mala hierba crece rápido. Y el Señor dispuso que en Israel, para que la sociedad fuera preservada, para que el agradecimiento se multiplicara hacia el Señor,
debía haber un segundo diezmo, 2 veces al año, para ayudar a los pobres. Y uno dice, pero ¿cómo darle dinero? En el tiempo de Israel no se le daba dinero, ¿cómo decía? Alimento. Y eso permitía que el pobre, que el huérfano, la persona que estaba más necesitada, tuviera que vivir cerca de los levitas. ¿Y cuál es la labor de los levitas con el pueblo? Enseñar la ley, los mandamientos, los preceptos de Jehová. El Señor entendía que aquellos que tenían necesidades materiales, cuánto más necesidad tenían de los bienes espirituales. Y dispuso que aquellos que entregaran la ayuda al pueblo, también le entregaran instrucción, educación, ayuda, sanidad espiritual. Entre más necesidad había, el Señor los abrazaba con su brazo y los ponía más cerca de Él. No solamente el segundo diezmo. Cuando ellos cosechaban la tierra, mis queridos hermanos, se le prohibía a Israel devolverse y recoger los granos que se caían. Porque todo lo que quedaba en la tierra sin recoger, ¿de quién era? Del pobre, de la viuda, del extranjero. Para que ellos pudieran trabajar y recoger la espiga, recoger el fruto. Y ellos debían dejar eso para ellos. Y la misericordia del Señor no iba solamente ahí. Y dice, pero ¿hasta dónde, Señor? Decía que cada 7 años aquellos que estaban con deudas les eran perdonadas. Y aquellos que estaban esclavos eran libertados. Y ese año no se sembraba, sino que se dejaba la tierra descansar y todos comían de lo que daba el Señor. Y el Señor dice que enviaba bendición y 3 años comían de la mano del Señor. Mis hermanos, nos espera algo similar a lo que sucedió en el tiempo de José. Hambre, sed. Pero José, que fue instruido por el Señor, la bendición del Señor estuvo con él y no solamente comió él, sino que comió toda una nación. Y ciertamente vendrá el hambre al mundo. Ciertamente vendrá desempleo. No esperen que las cosas mejoren. Son señales de que Jesús viene pronto. Pero ¿qué falta, mis hermanos? Cuando usted estudia sistemáticamente en la Biblia de cuando el Señor se reveló, apareció, volvió, llegó, libertó a su pueblo, es cuando el pueblo estaba tan angustiado que clamaba al Señor por liberación. Cuando el amorreo, el fereceo, el filisteo los perseguían, les quitaban el grano y ellos entendían que la mano del Señor se había alejado, clamaban, apartaban de sí los ídolos, confesaban el pecado. Lo único que querían era la presencia del Señor. Y entonces Jehová decía, como le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo.
conozco su aflicción y los libertaré. ¿Por qué el Señor todavía no vuelve? ¿Su pueblo está clamando? ¿Está aburrido del mundo? ¿Está perseguido por el mundo? ¿O estamos buscando las mismas cosas que busca el mundo? El Señor ha dicho de que va a haber un clamor tan fuerte que va a despertar a la iglesia. Pero lamentablemente, ¿por qué debemos llegar al extremo de ese clamor? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a sus hijos si lo piden, que un padre dar pan a su hijo. Pero nuestra vista está cegada y no entendemos el ideal al cual el Señor nos llama. El Señor nos llama a subir más alto, a depender de Él, a humillar el yo, a devolver lo que es de Él y a agradecer y entender que el hombre no vive de su trabajo, no vive de lo que cosecha, sino que el hombre ha de vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ustedes conocen el texto de Malaquías 3. ¿En qué ha robado mi pueblo? Se preguntan. Fuertes expresiones de un Dios cuando habla con su pueblo que lo trata de ladrón. Mayordomo infiel, no has devuelto lo que yo te di. ¿Recuerda la parábola del mayordomo infiel? Los mayordomos fieles dan más de lo que el Señor le dio porque están agradecidos. Mis queridos hermanos, quiero que entiendan la gravedad del asunto. Ustedes saben bien que yo estuve enfermo. Podría decirse que me pasó lo de Nabucodonosor. Así de sencillo, mi hermano. Perdí mi entendimiento. No tenía dominio propio de mis pensamientos. No podía dormir. Y en angustia clamé al Señor. Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? ¿Habrá algo que aún no he confesado? ¿Habrá algo? Ese día recuerdo que fue día sábado. Y yo le decía, Señor, quiero sanidad, pero muéstrame. Porque yo sabía que Él quería mi sanidad. Muéstrame por qué tú no puedes actuar. ¿Qué es lo que yo hago que Satanás dice no puedes darle bendición, no puedes sanarlo? Porque él está violando tu ley en este punto. Y recuerdo muy bien que arrodillado en mi cama, mientras le clamaba al Señor, cruzó una saeta de luz en mi mente. ¿Sabe lo que decía esa saeta de luz? Diezmo. Sencillo. Diezmo. Y recordé que no había diezmado ese mes. A uno se le va, yo lo entiendo. Las preocupaciones. Y uno deja para después.
En ese momento entendí que la infidelidad en un punto puede evitar que el Señor derrame todas sus bendiciones. Porque el Señor es un Dios justo, que no dará por inocente a aquel que rompe su ley sabiendo. Oh, mis hermanos, y la paz que sentí al devolver el diezmo, sabiendo que mi conciencia estaba limpia y por ahora podía clamar al Señor y que mi oración iba a llegar al cielo y era escuchada. Y ustedes me ven cuerdo, sano, compartiendo. Y entonces comencé una búsqueda personal de leer sus leyes, leer sus mandamientos, entender en cuánto me había distanciado. Y puedo decir que el Señor cada día, muy de mañana, cuando clamo por Él, cuando le pido, Señor, dame tu espíritu, instruye mi corazón, alivia mi corazón, me entrega su espíritu y me da la certeza de que camina conmigo cada día. Qué hermoso es la vida de aquel que está en paz con Dios, que puede decirle: Señor, líbrame de aflicción, escúchame, y saber que te escucha, saber que no hay nada que pueda impedir tal comunión, que puedan desplomarse los cielos, puede caerse la tierra, pero siempre estará el Señor con la diestra de su justicia. Pero no debemos ser desagradecidos. Tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor a la altura de lo que el Señor quiere de nosotros. Porque el Señor se dio a sí mismo en todo, entregó a su Hijo, gastó todos los recursos del cielo para que nosotros pudiéramos sentarnos en los tronos celestiales. ¿Qué pide usted al Señor? Desde entonces, mis oraciones, queridos hermanos, ya no son: dame de tu espíritu. Yo quiero más. Le digo: Señor, empápame de tu espíritu. Quiero tener lo que tuvo Eliseo, doble porción del espíritu. Quiero ser más lleno que Pedro, que Juan, porque el Señor ha prometido para esta generación que hará llover lluvia en abundancia y llenará hasta que sobreabunde, se rellenen los vasos. Y el mundo sabrá, por medio de la bendición en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestros hijos, que hay Dios en Israel. Y entonces el clamor del mundo se levantará y habrá un pueblo que podrá decir: salid de ella, pueblo mío. Caminen en la luz que yo tengo, que el Señor ha enviado. Apártense de sus pecados. Y entonces oirán, porque mirarán nuestros caminos y verán que somos como árboles plantados cerca del río, que dan fruto a su tiempo y dan fruto de justicia. El Señor quiere algo más, pero tenemos que estar dispuestos a soltar todo lo que sea carga
amor al dinero, orgullo, egoísmo, suficiencia propia. Y cuando el pueblo esté dispuesto a ser crucificado en Cristo Jesús, Él ha prometido que vivirá en nosotros. Mis hermanos, no es fácil hablar de esto, pero ya es tiempo. Estoy cansado ya de vivir aquí. El Señor no nos hizo para morir. Y por eso mismo debemos entregar todo para que Él nos entregue el don más precioso que Él puede entregar: la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, nos hable a cada uno. Pregúntele, como le dije, ¿qué necesitas tú, Señor, de mí? Para que mi vida te refleje plenamente. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Padre nuestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, hemos confiado en ti, Señor, y queremos pedirte perdón si hemos fallado. Queremos entregar nuestras vidas a ti. Queremos ser perfume, un grato olor, Señor, grato sacrificio. Y que podamos servir, Señor, de instrumentos para sostener tu obra, de instrumentos para ayudar a otros hermanos, de instrumentos, Señor, para levantar misiones, Señor. Obreros en distintas partes, porque se necesita, donde hay ahora 10, se necesitan 100, 1000, para que tú vuelvas pronto y el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Ayúdanos, Señor, permite hacer nuestra parte y confiar en tus provisiones, Señor. Guárdanos, Señor, permite llevar nuestra bendición a nuestros hogares y que podamos en la intimidad de nuestro corazón responder la pregunta de qué más, Señor, necesitas de nosotros. Gracias por todo, Señor, porque sé que nos escuchas. En el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.